Buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por participar en el 16º webinar de la Asociación de Traumatología y Ortopedia del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al capítulo, a la sección de pie de aquí de la regional de Barranquilla, encabezado hoy con el doctor Juan Grossman, venezolano, barranquillero de adopción, especialista en cirugía de pie y tobillo con el tema alus rígido, nuestra experiencia. También participarán la doctora Miriam Benavides y el doctor Alberto Viejo, ambos especialistas en pie, quienes llevarán a cabo la discusión y la mesa de trabajo. Muchas gracias a todos por participar. Juan, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación y gracias a toda la gente que se conecta a esta hora para este webinar, esta pandemia de webinars que hay ahora. Yo sé que hay muchísimos webinars y uno tiene que escoger más o menos en qué conectarse. Pero bueno, estamos aquí hoy para hablar un poquito de nuestra experiencia. Digo nuestra experiencia porque no es mi experiencia sola, sino es la experiencia de un grupo que venimos trabajando desde hace unos años, y quiero hablarle un poquito de esto que se llama alus rígidos. Un segundo. Ok. Entonces, ¿qué es el alus rígido? El alus rígido es una contusión dolorosa y degenerativa de la metatarsofalágica del hallux. Es la artritis, la patología artrítica más común del dedo gordo, donde hay restricción de arcos de movilidad, dolor en el dorso del pie, y hay producción de osteofitos progresiva en esta zona. El origen del alus rígido es como el coronavirus. En este momento no sabemos de dónde viene, no sabemos si fue la sopa de murciélago, no sabemos si fue hecho en un laboratorio. Hay muchas teorías propuestas para el origen y la producción del alus rígido. Hay una teoría traumática donde hay microtraumas en la metatarsofalágica del hallux y se producen esa patología degenerativa que produce dolor, aumento de volumen en el dorso del dedo con la producción de osteofitos. También hay una teoría que hay alteraciones biomecánicas donde se sabe que anatómicamente la cabeza del hallux tiene un eje transversal mucho más grande que un dorso plantar, entonces eso genera fuerzas y vectores de presión en diferentes partes de la articulación y genera dolor y molestia. Hay alteraciones anatómicas también, como un metatarso primo elevatus, que se dice que también puede estar implicado en la producción del alus rígido, no está totalmente demostrado, un metatarsiano un poquito más largo, y el doctor Michael Coughlin, que es una de las personas que ha estudiado más sobre el alus rígidos, en sus estudios ha visto que hay un 67% de probabilidades cuando hay una historia familiar de alus rígidos, es decir, existe un componente genético en estos pacientes que tienen alus rígidos. Desde el punto de vista de la radiología, hay ciertas condiciones, ciertos parámetros que están estudiados también, donde se nota qué aspectos anatómicos puede tener una persona con un alus rígido. La forma de la cabeza metatarsiana puede ser una forma aplanada o una forma en forma de chevrón, más o menos triangular. Ya habíamos hablado un poquito de la longitud de ese metatarsiano, que puede ser un metatarsiano largo, también que promueva zonas de presión sobre la falange proximal del hallux, donde hay una disminución del espacio articular, donde se ve en la radiografía que evidentemente el espacio articular está disminuido, hay esclerosis subcondral y hay producción de osteofitos laterales, mediales y dorsales donde el paciente refiere que duele y molesta. El doctor Coughlin es una de las personas que más ha estudiado este tema. Esta es como la Biblia, o el artículo que él publica es como la Biblia y el gold standard del estudio del alus rígido. Él hace una clasificación, que es por la cual nos regimos, que es una clasificación clínica y radiológica, donde hay grados del 0 al 4, donde se evalúan qué tanto es la dorsiflexión del dedo, qué hallazgos radiológicos tenemos en la radiografía, y clínicamente cómo está el paciente, desde el 0 al 4, obviamente el 0, los grados 0, 1 y 2, digamos que son los menos agresivos, y ya los grados 3 y 4, obviamente son los más agresivos. El tratamiento del alus rígido, como todo para nosotros, puede comenzar con un tratamiento conservador,
Y después, si el tratamiento conservador falla, evidentemente elegir un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene dos alternativas: un tratamiento donde preservemos la articulación, donde tratamos de salvar esa articulación, tratemos de darle vida a esa articulación, o donde tengamos que sacrificar la articulación. Obviamente todo esto va a depender de el estadio de la enfermedad, o el estadio de la deformidad, y la edad del paciente, la calidad de vida del paciente, y qué es lo que hace el paciente, y además qué es lo que quiere el paciente. El tratamiento conservador se conoce que la modificación del calzado por un calzado un poquito más ancho, donde esa punta del calzado no sea elevada, para tratar de evitar esa dorsiflexión del dedo, que es exactamente en ese momento donde se produce más dolor en el paciente. El utilizar plantillas, el hacer fisioterapia y rehabilitación dirigida. También hay trabajos que reportan infiltración intraarticular con ácido hialurónico o esteroides. Hay estudios donde se compara eso, donde se ve que los resultados son buenos más en el uso de ácido hialurónico, pero también todo depende del estadio de la deformidad, o qué tanto dolor tenga el paciente, o qué vemos nosotros en las radiografías o en la consulta de cómo está el paciente, qué tanto le duele, qué tanto le molesta y cómo está la radiografía. Entonces, habíamos hablado de que el tratamiento quirúrgico puede llevar dos vertientes, ¿ok? Una vertiente de preservación articular, de tratar de mantener esa articulación digamos, viable, ¿ok? Y otra conducta que es de sacrificio articular. En las conductas o en los tratamientos que hacemos para preservar la articulación, uno de los más comunes es la quilectomía. La quilectomía es tratar de solucionar el problema de esos osteofitos dorsales o mediales o laterales que tiene ese paciente en ese hallux, tratar de quitarlos, ¿ok? Hacer osteotomías. Hay muchas osteotomías reportadas en la literatura para tratar el hallux rígido. Vamos a hablar de algunas de ellas. Todo depende de la destreza del cirujano, la familiarización que tenga con las osteotomías, en cuáles van a utilizar. Les había dicho que la quilectomía es una de las primeras, o digamos, una de las más exitosas cuando son estadios leves, cuando la deformidad no es tan grave, en esos estadios 1 y 2, que podemos de repente utilizar una quilectomía. El tema de las artroplastias, muchos artículos la colocan como en el sector de sacrificio articular. A mí me gusta ponerlas en este sector de preservación articular, que es lo que vamos a hablar ahora un poco de nuestra experiencia, porque en el sacrificio articular está la artrodesis, que la artrodesis sigue siendo el gold standard en patología avanzada del hallux rígido, es decir, hallux rígido grado 4, grado 3 y grado 4 avanzados. La artrodesis sigue siendo el gold standard, y vamos a hablar de otras alternativas que hay en este momento, como el Cartiva, que es una prótesis de hidrogel sintética que está en el mercado actualmente y se está utilizando para el tratamiento del hallux rigidus. Unos casos, estas son radiografías de pacientes con hallux rigidus leves. Vemos los osteofitos laterales de este paciente, un poquito de disminución de la luz articular, tenía dolor, tenía molestia. Este trabajo de la doctora Judith Van Haumer, que tuve la oportunidad de conocer en el Internacional de Pie y Tobillo, que fue en Cartagena el año pasado, pudimos hablar un poquito de esto y de las conductas que ella toma en estos casos. A estos pacientes la quilectomía, como ya les dije, uno de los primeros tratamientos, la primera línea de acción para estos pacientes. Se trata de lo que dice la literatura, y lo que hay que hacer es tratar de resecar por lo menos un 20% del dorso, o un tercio del dorso de la cabeza del metatarsiano. No tratar de no quitar más, no resecar más, porque eso puede producir subluxación de la falange e inestabilidad metatarsoflángica. Y quiero hablarles un poquito sobre la evidencia, porque la evidencia es muy importante para determinar qué tipo de tratamiento o qué vamos a hacer en presencia o en el escenario que tengamos un paciente con un hallux rígido. Hay muchos trabajos en la literatura que hablan del hallux rigidus. Yo voy a hablar de algunos de ellos. Este trabajo reciente, el 2019, hace una revisión de los posibles tratamientos o las posibles conductas quirúrgicas para el tratamiento del hallux rigidus, donde
ellos revisan que hay muchísimos procedimientos, como ya habíamos hablado, hay de preservación articular o de sacrificio articular. El tratamiento quirúrgico se realiza, obviamente, en caso de que el tratamiento conservador falle, y todo depende del tipo de paciente. Esto es muy importante, la condición de la articulación, de la actividad que realiza el paciente y de la expectativa que tenga el paciente. Esto es un trabajo muy interesante. Tuvimos la oportunidad de ver esta charla en la semana pasada en el Congreso Mundial Online que hubo de pie y tobillo, dirigido por el Dr. Myerson. Este trabajo de Argentina, el Dr. Gastón Sluleitel, tiene una experiencia de 13 años haciendo una osteotomía descompresiva tipo Johnswick. La osteotomía descompresiva está descrita o estudiada ¿para qué? Para descomprimir esa articulación, porque esa articulación por alguna razón está sufriendo, entonces se descomprime la articulación para descansar la articulación, descender el metatarsiano y tratar de que ese metatarsiano no duela y no moleste. Entonces el doctor tiene 13 años haciendo esta osteotomía en alus rígidos grado 2 y 3 con una OFAS, que la OFAS es una escala de la Asociación de Ortopedia de Pie y Tobillo de Estados Unidos, una institución renombrada donde su valor postoperatorio es mayor a 75 puntos con muy buenos resultados. Es decir, en pacientes con alus rígidos grado 2 o 3, este trabajo, este doctor con sus colaboradores tienen 13 años haciendo, revisaron 13 años haciendo osteotomía de Johnswick con muy buenos resultados. Otro trabajo del 2018, donde se hizo una revisión bastante amplia de 15 artículos, donde se buscaba ver cómo se comportaba la artroplastia por interposición, y vieron que efectivamente hay mejorías en el dolor, en la función del dedo, en la alineación, en la y se concluyen de que la artroplastia por interposición es un tratamiento efectivo y una opción aceptable en pacientes que tienen alus rígidos de moderado al cero, que prefieren mantener su rango de movilidad, obviamente conociendo que esto puede tener complicaciones. Siempre hay que explicarle al paciente que si esto falla, qué es lo que puede pasar, y que si la artroplastia por interposición falla, probablemente termine en una artrodesis, pero es una opción. Este trabajo es muy importante para nosotros porque es un trabajo donde se estudia la artroplastia por interposición utilizando una matriz dérmica acelular en una población de pacientes con 5 años de seguimiento. El doctor Gregory Barnett, del grupo de cirugía de pie y tobillo de Ohio, de Columbus, Ohio, tuve también la oportunidad de conocerlo en Cartagena. Hablamos de este tema y de la técnica que ellos hacen para hacer colocar esa membrana en la cabeza del metatarsiano para tratar de mejorar la movilidad, mejorar el dolor y tratar de mantener a esos pacientes con esos alus rígidos avanzados de grado 3 o digamos que unos 4 leves con movilidad, para tratar de no sacrificar esa articulación. Sus resultados son bastante nuevos, buenos. Hicieron una revisión de 9 pacientes, en 5 años, con muy buenos puntajes de dolor y muy buenos puntajes de función, que al final es lo que necesitamos, tratar de que nuestro paciente no tenga dolor, que es lo principal, porque el alus rígido es una condición que es muy dolorosa y el paciente lo que quiere es tratar de mejorar el dolor. Si uno puede mejorar la función también, pero si nosotros mejoramos el dolor ya tenemos bastante camino ganado. Entonces, quiero hablarles un poquito de nuestra experiencia. Como le dije, no es una experiencia propia, es una experiencia compartida. Este es el equipo quirúrgico donde yo me formé en Venezuela, la unidad de pie y tobillo, con el doctor Berratti, el doctor Sánchez Rubio, el doctor Machuca, nuestro instrumentista estrella Juan García. Éramos unidad de pie solamente, patología de pie con un gran volumen de pacientes. Y iniciamos a hacer un trabajo, iniciamos a tratar a nuestros pacientes, estos pacientes jóvenes. Vimos que estos pacientes jóvenes con alus rígidos grado 3, que no querían una artrodesis, grado 3 o grado 4, no querían fusionarse el dedo, no querían tener su dedo fijo, le ofrecíamos una opción. Entonces tenemos 37 casos de pacientes con alus rígidos grado 3 que son jóvenes y activos. Tenemos más o menos 3 años de seguimiento con estos pacientes, en donde asociamos varias cosas, en donde asociamos una osteotomía descompresiva del metatarsiano para tratar de mejorar
esa congruencia articular, tratar de descansar un poquito ese metatarsiano, descenderlo un poco para tratar de relajar todas las estructuras y además colocar una matriz dérmica acelular para hacer una artroplastia para tratar de ganar movilidad y mejorar el dolor, que es lo principal en estos pacientes. Nosotros utilizamos en Venezuela una membrana de Alopatch, ¿okay? Que es esta que ven a la izquierda, y aquí en Barranquilla estoy utilizando esta membrana de Drugstore que se llama SureDerm, que la estamos utilizando en estos momentos en los pacientes que, seleccionados obviamente, que estamos haciendo aquí en Barranquilla. Entonces, quiero mostrarles este caso. Este es un caso de un paciente de acá, mío de aquí de Barranquilla, pero en su preoperatorio, mucho dolor. Esa es la radiografía que vieron antes, ahora se los voy a volver a mostrar. Mucha restricción para la movilidad, un paciente futbolista mayor de 50 años, que es, digamos, el cuadro exacto en el cuadro del paciente tipo, un paciente activo mayor de 50 años, que quiere seguir jugando fútbol, quiere seguir corriendo y no quiere que le peguen, no quiere fusionar, no quiere una fusión, no quiere una artrodesis. Les voy a mostrar la radiografía porque la radiografía es importante. Es este paciente, esta es la radiografía del paciente que les estoy mostrando. Tiene mucha degeneración en el osteofito lateral, en la cabeza del metatarsiano en tipo chevron, con mucha esclerosis subcondral, osteofitos en la falange. Es un paciente que es candidato para este procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una incisión dorsomedial en el metatarsiano, tratando de cuidar obviamente todos los planos. Recuérdense que hay una ramita nerviosa cutánea dorsal que puede verse involucrada en la cicatriz y puede generar dolor y molestia. Hacemos una exposición amplia del metatarsiano, donde resecamos tanto los osteofitos dorsales, laterales, mediales. Tratamos de liberar muy bien el complejo sesamoideo en la parte plantar para tratar de liberar todo bien. Obviamente los osteofitos de la falange también tenemos que liberarlos. Obviamente tiene una lesión, hay una evidente lesión condral. Y eso es lo que vamos a tratar y eso es lo que vamos a tratar de mejorar para que el paciente pueda continuar con su actividad. Hacemos una medición del metatarsiano, tanto del alto como del ancho del metatarsiano, porque de esta manera es que vamos a confeccionar lo que nosotros llamamos el capuchón, ¿ok? Y lo que vamos a colocar en la cabeza del metatarsiano. Aquí viene la osteotomía descompresiva. Nosotros trabajamos mucho en Venezuela con la osteotomía de Johnswick. Como ya les mostré, la osteotomía de Johnswick es una osteotomía que desciende el metatarsiano, lo acorta y lo desciende para tratar de relajar todas esas estructuras y tratar de quitar ese pinzamiento dorsal, que es lo que está molestando. También está estudiado una osteotomía tipo Whale, que es una osteotomía también para descender el metatarsiano. Malerva tiene un estudio muy bueno sobre pacientes con halos rígidos utilizando esta osteotomía. Hacemos la osteotomía, tratamos de descomprimir esa articulación unos 2-3 milímetros, tratando de no acortarlo mucho. Ya vamos a hablar un poquito de las complicaciones de esto. Y después hacemos la confección del capuchón. Ya con nuestras medidas nos vamos a la otra mesa y hacemos la confección del capuchón que vamos a colocar en el metatarsiano. Esta parte cuando yo estaba haciendo estaba haciendo el fellow, esta era la parte que a mí me tocaba hacer. Después de que los doctores medían y hacían la medición, yo me iba a la otra mesa, si me lo permitían, y hacía la confección del capuchón. Conocerán a este doctor aquí, que es el doctor Yamure, que me acompañó en este caso. Es un paciente de él, un paciente que vimos juntos y que trabajamos juntos para tratar de ayudarlo a mejorar. Confeccionamos el capuchón y este es el capuchón que va a ir dentro de la articulación. Este es un caso del doctor Miguel Sánchez Rubio, otro de mis profesores y amigos en Venezuela, un caso donde utilizamos el Johnswick. Fíjense cómo está esta articulación bastante degenerada. Y esta osteotomía tipo Johnswick es como un chevron, pero donde quitamos un poquito, resecamos en el lado dorsal un pequeño wedge de hueso para tratar de descomprimir y descender el metatarsiano, y lo fijamos con unos tornillos canulados. Esta también es estas imágenes también es con cortesía del doctor Sánchez Rubio, la confección del capuchón en la otra mesa, para de esta manera poderlo introducir en la articulación metatarsofalágica. Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Este paso no lo tengo, pero hacemos una
lo que se llama un brocado en la diáfisis detrás de los sesamoideos, ¿ok? Porque lo que necesitamos es tratar de cubrir también el complejo sesamoideo, liberarlo bien y cubrirlo. Y lo que tratamos es de hacer un brocado con un orificio de dorsal hacia plantar para recuperar, ¿ok? Con la sutura, recuperar el implante o la matriz dérmica y colocarla en su sitio. Y fijamos nuestra osteotomía con unos tornillos catulados de 3.0. Y esta es la visión lateral de otro paciente. Este paciente es del doctor Sánchez Rubio. Fíjense cómo está cubierta toda la cabeza del metatarsiano, todo el complejo sesamoideo también, hasta atrás, y el capuchón está perfectamente colocado. Entonces, estos son los dos pacientes. Este es el paciente de aquí en Barranquilla, ya después con su capuchón colocado, ya después que quitamos todo, cómo mejora la movilidad de una manera importante. El paciente en este momento está muy satisfecho con el procedimiento, sigue jugando fútbol en este momento. Ayer hablé con él, tiene cero dolor y cero molestia, y le ha ido bastante bien. Este es el paciente en Venezuela, ¿ok? Con la movilidad también bastante buen rango articular, ¿ok? Fíjense la diferencia en que esta cirugía es con un abordaje medial, esta cirugía es con un abordaje dorsal, dependiendo de la osteotomía que estamos haciendo. Si es una osteotomía tipo Whale, es más cómodo trabajar con una abordaje dorsal. Si es una osteotomía tipo Johnswick, descompresiva, es mucho más cómodo trabajar con un abordaje medial. Nuestros resultados, nuestras complicaciones, bueno, tenemos 37 casos, una escala visual análoga del dolor preoperatoria de una media de 7 puntos, operatoria de 2, con una OFA preoperatoria de 37 puntos y una OFA postoperatoria de 38 puntos. Y en nuestras complicaciones tenemos 5 pacientes que representan más o menos un 13% que presentaron metatarsalgia por transferencia. Esto está reportado en la literatura. La metatarsalgia por transferencia puede ocurrir. Obviamente uno descomprime la articulación y probablemente uno hace ese metatarsiano, no probablemente, convierte ese metatarsiano un poquito más corto, entonces se transfiere esa carga a los metatarsianos menores. Esos pacientes fueron tratados de manera conservadora con plantillas hasta que se pudieron tratar. Los pacientes que siguieron con dolor hubo que añadirles o adicionarles una osteotomía de Whale a los metatarsanos menores para poder conseguir una mejor parábola metatarsiana. Cuando se identificaba que era un paciente que tenía un segundo metatarsiano largo, le adicionábamos una osteotomía de Whale. No tenemos infecciones reportadas, no tenemos nociones neurológicas, no tenemos dehiscencias de heridas, los resultados son bastante prometedores y bastante buenos. Esta es, digamos, la representación esquemática de eso, cómo mejoraron nuestros pacientes desde el punto de vista de dolor, y creo que esto es bastante importante porque nosotros, está bien, queremos mejorar la movilidad del metatarsiano y hacer un metatarsiano más móvil, pero nuestra principal función y lo que hemos visto que estamos buscando es tratar de mejorar el dolor. Todos los pacientes que hemos estudiado, estos 37 pacientes, volvieron y han vuelto a su actividad previa, los deportistas a correr. Tenemos corredores que son bastante duros, tenemos jugadores de fútbol como este paciente que les comenté, que está jugando fútbol sin ningún tipo de problema, pero hay que hacerles un seguimiento y tratar de seguirlos en el tiempo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es esto que les estaba hablando, digamos al principio, cuando hablaba de los tipos de tratamiento de salvamento articular o de sacrificio articular. Esta es una de las alternativas, el Cartiva. ¿El Cartiva qué es? Es un implante sintético, ¿ok? Que se está colocando en este momento para esos alus rígidos, avanzados, donde hay dolor, donde hay molestia. Tiene buenos resultados. Traigo a colación este trabajo que está aquí, que me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque es un trabajo nivel 1, donde es un trabajo multicéntrico de más o menos 12 centros entre Canadá y el Reino Unido, donde se estudiaron 2 tipos de pacientes a los cuales con alus rígidos grado 3 avanzados, grado 3, 4, donde a un grupo se le hizo Cartiva, se le colocó este implante de hidrogel de polivinil y alcohol a estos pacientes, y al otro grupo de pacientes se le hizo artrodesis, y lo que se vio es que los resultados son bastante similares, ¿ok? Obviamente los pacientes que tienen la artrodesis tienen fusión de la articulación, no tienen movilidad, pero los pacientes que tienen Cartiva, que es lo que está aprobado por la FDA, tienen muy buenos resultados. El paciente puede continuar
con su actividad y con una movilidad de la metatarsofalángea. Entonces, para llevar a casa, con esta foto de Caracas, para llevar a casa, quiero decirles que el alus rígido es una condición muy común y la segunda condición más común después del alus valgus, que el tratamiento conservador se puede utilizar antes, obviamente, de ofrecerle un tratamiento quirúrgico a nuestros pacientes, que hay que manejar varias estrategias quirúrgicas dependiendo del paciente, de su actividad, del estadio de su deformidad. La artrodesis sigue siendo el gold estándar en estados avanzados. Obviamente, en pacientes hay que explicarle muy bien a los pacientes que son activos cuáles son las consecuencias que esto trae. Nosotros, en nuestra experiencia, utilizamos la artroplastia por interposición con esta matriz dérmica acelular, con osteotomía descompresiva en pacientes que son activos y que tienen un alus rígido grado 3 que no queremos, o que el paciente no quiere tener una fusión articular, no quiere una artrodesis. Esta es una opción. Obviamente el paciente debe conocer, debe saber que si esto falla por alguna razón, el próximo procedimiento, el próximo gesto quirúrgico va a ser la artrodesis. Y obviamente en nuestra experiencia esto es un procedimiento que es viable, es reproducible y que tiene muy buenos resultados. Quiero finalizar con esto porque me pareció, son frases medio filosóficas, pero que son importantes. Esto lo dijo don Alfredo Di Stéfano, que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. En estos momentos pienso que estos webinars o esta situación nos ha hecho estar un poquito más unidos, a pesar de que somos un gremio bastante desunido, y eso hay que aceptarlo. Pienso que esto digamos, es un escenario para tratar de mantenernos todos unidos y tratar de trabajar todos por un mismo fin, y saber que las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de tomar malas decisiones. Entonces, a veces uno tiene que arriesgarse, equivocarse, y para tratar de conseguir el éxito. Así que les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido algo esta charla informativa. Estoy completamente a la orden en Barranquilla. Agradecer a Barranquilla, a Latón, al doctor Carlos Severini por la invitación, y a Colombia siempre. Le agradezco en estos webinars porque me recibieron a mí y a mi familia, y estos 5 años han sido inolvidables hasta ahora, y sintiendo el calor de Colombia y de Barranquilla nos sentimos muy agradecidos. Muchas gracias. Juan, muchas gracias a ti por participar en esta webinar. A partir de ahora vamos a iniciar una sesión de preguntas y una mesa. Vamos a quedar a cargo de la doctora Miriam Benavides y el doctor Alberto Viejo. Miriam, quedas a cargo del auditorio. Los que vayan a dar opiniones pueden levantar la mano, y quienes quieran hacer la pregunta lo escriben en el chat. Gracias. Bueno, gracias Carlos. Gracias a Latón por la invitación. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Miriam Benavides, soy cirujana de pie y tobillo. Estoy aquí en Barranquilla hace 6 años. Para lo que necesiten, me pueden contactar o nos pueden contactar. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Juan Grossman y con el doctor Alberto Vieco, haciendo un buen grupo para ayudarnos en las cirugías y en los casos de pie y tobillo. Me parece que Juan hizo una muy buena revisión del tema, muy actualizada además con las posibilidades de las revisiones quirúrgicas que tenemos en algún momento. Hay que tener siempre a la mano la posibilidad más reciente, así tengamos seguimientos cortos, que es lo que creo que pasa ahorita en este momento con el Cartiva y con las membranas. Sin embargo, lo tenemos en el armamento para resolver este tipo de pacientes. Aquí hay una pregunta en el chat, Juan, de Oscar Rivera. Pregunta que si realizas liberación del aductor del hallux. No. Bueno, se hace una liberación amplia. Uno trata de hacer, obviamente, es un hallux rígido. Si de repente hay un componente valgus involucrado, es posible que se pueda hacer una pequeña liberación del lateral. Pienso que hemos sido a veces muy agresivos en esas liberaciones laterales, y últimamente estoy siendo un poco menos agresivo con esas liberaciones para tratar de evitar lo que ninguno queremos, que es el hallux varus. Entonces, trato de hacer una liberación amplia, pero trato de tratar de dejar tejido, de dejar tejido en esa zona, de no liberarlo completo.
Yo quisiera complementar ahí y es Hola, que, Juan. pues, digamos que el alus valgus no es, o sea, es la patología predominante del alus rigidus es la pérdida de movilidad. No hay tanta problema con el tema de la alineación en la metatarsofalágica y probablemente no todas las veces es necesario hacer la liberación del aductor. Sí, correcto. Está Yo levantando la estoy de Hola, mano. acuerdo Juan, ¿cómo contigo. estás? El doctor Yamur está levantando la mano. ¿Sí? Hola, Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, primero. Gracias por la charla. Felicitarte. Felicitarte también por tu escogencia de equipo de fútbol. Yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Cuando nosotros estábamos entrenándonos en la superespecialidad, nos vendieron el coco del uso de esas alochaquetas o estas matrices dérmicas. Casi que como que nos metieron mucho miedo en la información que recibíamos, los artículos de la literatura norteamericana, europea, por la reacción que muchas veces se describía ante este tejido, la sinovitis y todas estas reacciones todas temerarias que por lo menos personalmente a mí me llevó a nunca utilizarlo, pero lo confieso, no más por el miedo que me dejé meter que porque en verdad hubiera tenido alguna experiencia negativa personal. Y por eso te quería aprovechar para preguntarte, en tu experiencia, ¿has visto eso, ese coco que nos metieron o no es Sí, tan frecuente como sí nos lo lo vi. quisieron vender? No, sí lo vi. Incluso haciendo mi especialidad, mi fellowship, tuvimos la oportunidad de pasar por varias cosas, ¿ok? Utilizamos ovillos como separadores metatarsofalángicos, hicimos ovillos de facial lata, utilizamos varias cosas. La evidencia lo que dice es que hay una reacción cuando estas membranas son bovinas o equinas, ¿ok? Porque hay una reacción a cuerpo extraño en el cuerpo. Nosotros tratamos de utilizar siempre otro tipo de aloinjertos, y no tuvimos ese tipo de reacciones. No recuerdo yo haber visto un paciente con ese tipo de reacciones porque no lo utilizamos, porque nunca lo utilizamos, pero sí está, la evidencia lo dice, que cuando se utiliza, y hay trabajos de eso, me tocó hacer una revisión amplia del tema, que cuando el ovillo, cuando la membrana viene de equinos, es equina o bovina, hay reacción a cuerpo extraño, hay fibrosis, hay sinovitis y hay todo eso. Por eso es que comenzamos a utilizar esta matriz dérmica celular tratada, porque es humana, ¿ok? Porque se ha visto que tiene buenos resultados y no provoca reacción a cuerpo extraño, el cuerpo la identifica, es una matriz que está inmunológicamente tratada, entonces tiene buenos resultados. Bueno, aquí hay otra pregunta. José Antonio Puché pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio sería la vida útil de la artroplastia e interposición en el paciente que lo solicita? Asumo que con la membrana. Bueno, tenemos pacientes con más de 8 años que tienen la membrana todavía colocada y no... Creo que hay un paciente, haciendo la revisión y haciendo el trabajo, hay un paciente que hubo que cambiarle la membrana. ¿Por qué? Porque era un corredor que corría que era tan profesional que la desgastó y comenzó a tener dolor y molestia, y lo que se vio fue que cuando se hizo la cirugía, él no quería la artrodesis y dijo, no, yo no quiero la artrodesis, tú me vas a volver a operar, pero me vas a volver a poner lo mismo. Entonces se vio que había un desgaste en la zona central del implante y simplemente se le cambió y listo. Ok, yo quiero hacer una aclaración ahí. Las artroplastias de interposición no solamente se hacen con las membranas, todavía algunos, por ejemplo yo, Sí. la podamos hacer con el extensor corto del hallux, y va muy bien también para pacientes que tienen una demanda moderada. Realmente me da un poco de temor en un paciente de alto rendimiento utilizar la membrana, porque de todos modos sí se han reportado que hay desgastes, y uno, como en ese caso que tú acabas de decir, donde el paciente por la demanda termina desgastando y necesita una reintervención. Sin embargo, no tendríamos mayor problema si el paciente se le explica que es una cirugía de salvamento de la articulación para mejorarle la movilidad articular, y si es un paciente de alta demanda, definitivamente la primera opción todavía
en este momento para pacientes de alta demanda es la artrodesis. El doctor Narváez. Incluso nosotros, obviamente, antes de meternos en este tema de hacer artroplastia con este implante, obviamente el doctor Machuca, Manuel Machuca, venezolano, cirujano de pie y tobillo, también colega, amigo que está en Perú y que también me formé con él, tiene una gran experiencia haciendo artroplastia por interposición con cápsula, con el extensor corto, y los pacientes van muy bien. ¿Okay? Antes, obviamente, nosotros de irnos con esta membrana, siempre hicimos artroplastia por interposición con esto, con estas estructuras. El doctor Doctor Narváez hace una pregunta. Él pregunta que en pacientes reumáticos también lo indicas. ¿En qué estadio 1 a 3? ¿Cuál? No, yo lo indico en estadios avanzados, o sea, en estadios 3, mayor de 3. Incluso hay pacientes de repente que son estadio 2, pero un estadio 2 como que más hacia 3, que también, digamos que uno extiende un poquito la indicación, pero sí se puede utilizar, en este tipo de pacientes. Doctora Yamuri quiere participar, escriben acá, pero no sé cuál es la pregunta que... No, él quiere hablar. Ok. Un saludo, doctor Yamuri. Buenas noches, doctor Grossman, doctor Benavides. Todo bien, y los colegas están. Qué placer escucharlos y verlos. Tuve el honor de trabajar en ese paciente con el doctor Grossman, paciente muy amigo mío, deportista, 50 y casi 60 años, futbolista. Siempre nos habían enseñado a que lo ideal sería una artrodesis, pero después de ver este tipo de cirugía, ver la conformidad del paciente, ver que está haciendo deporte y que se siente satisfecho, pienso que definitivamente es una técnica extraordinariamente buena. Aunque tengamos los niveles de falla que puedan tener, es extremadamente buena para quitar dolor y para mantener el movimiento y al paciente en actividad física. Yo pienso que lo que más me preocuparía a mí es, uno, la forma en que se sostiene. Me parece que con 4 suturas más cerrar el paquete de la membrana, me gustaría más si se pudiera sostener de pronto con una mini plaquita y se pudiera diseñar y ponerle arriba también. Y ya que abrimos abajo, atravesarla con una mini plaquita para que se sostenga, presionándola con mucho más estabilidad, para evitar que a veces me da la impresión de que si se pudiera mover en algún momento se pudiera desplazar y eso pudiera hacer que se desgaste con más facilidad. Gracias. Sí, bueno, obviamente, gracias, doctor Yamuri, por sus palabras. Este paciente, ayer hablé con él y está muy agradecido. Tiene 0 dolor, está muy bien. Sí, bueno, es totalmente válido. Nosotros lo fijamos con sutura solamente, pero me imagino que en algún momento evolucionaremos y veremos qué otra cosa podemos hacer para tratar de sostenerla mejor. El doctor Maudlin hace una pregunta, dice, posterior al tratamiento quirúrgico, ¿existe algún tipo de calzado plantilla que debe utilizar el paciente en el proceso de recuperación? ¿Y cuál es el tiempo para realizar actividades de alto impacto? Buenísima esa pregunta, porque de eso, después de que termine la charla, el protocolo de estos pacientes postoperatorio es que ellos caminan inmediatamente después de la cirugía. Ellos salen de la cirugía caminando con un zapato postoperatorio especial. Nosotros lo que necesitamos es movilidad. Nosotros no necesitamos que él esté inmovilizado. Nosotros necesitamos que se mueva ese dedo, que salga fisioterapia y rehabilitación. Obviamente, la fisioterapia, yo los mando a hacer fisioterapia y rehabilitación inmediatamente después de la cirugía, y ya siendo un poquito más agresiva después de que retiro los puntos y veo que la herida está bien. Ahí sí se comienza un poquito de fisioterapia y rehabilitación un poquito más agresiva. ¿Cuándo los pongo yo a ya hacer actividad física y a tratar y a comenzar a hacer su actividad física? Después de los 3 meses. Cuando ya hemos tenido un periodo para ver cómo se comporta el dedo, cómo se comporta la inflamación, cómo se comporta la movilidad. Después de los 3 meses ya es cuando yo les autorizo a comenzar a hacer sus actividades progresivamente. Las actividades progresivamente hablando, no es que de una se van a volver locos y van a hacer todo lo que quieran. Ok, aquí otra pregunta. Diego Jiménez
Dice, ¿tiene alguna complicación usar Cartiva y tiempo de vida aproximada de la Cartiva? No, hasta ahora no. Bueno, yo que haya leído incluso este trabajo que hablan de que hace la doctora, este multicéntrico, tiene muy pocas complicaciones, complicaciones que ya están descritas en el alus rígido, como lesiones del nerviecito, del cutáneo dorsal, infecciones de la herida, dehiscencias de la herida. No he leído si hay aflojamiento del implante, pero bueno, me habría que El buscar. doctor, nosotros hace un tiempo estuvimos reunidos con el doctor Clifford Jen, no sé si lo relacionas, Sí, claro, era la mano sí, derecha de Mayerson. Él vino. Ellos tienen una experiencia grande con el Cartiva y más o menos como que la imagen que nos dejó fue que están un poco decepcionados con el Cartiva porque tenían la gran ilusión de que iba a ser un dispositivo muy bueno, pero nos comentan que tuvieron una alta tasa de revisión por residuo del dolor y lo que encontraron no tanto aflojamiento del dispositivo, pero sí que el dispositivo se deshidrató muy rápidamente y perdió su efecto. Y entonces más o menos como que la sensación que nos dio Clifford fue que estaban un poquito decepcionados del tema, aunque pues lo siguen utilizando, pero creo que la expectativa que tenían al respecto eran mayores y tal vez no lograron complementarlas como ellos pensaban. Bueno, fíjate que esta revisión de multicéntrica a nivel 1 pone a la artrodesis con el Cartiva en el mismo sitio. O sea, los resultados son básicamente casi iguales desde el punto de vista de dolor y desde el punto de vista de lo que pienso yo es que, bueno, si el Cartiva falla, lo que te queda es la artrodesis, no te queda más nada. Lo que él nos decía era que, sí, porque esos seguimientos no fueron tan largos, pero que cuando ya empezaron a seguirlos a más largo plazo, empezaron a observar eso y entonces les tocó revisar ya demasiado, o sea, como que muy pronto para el gusto, o sea, para lo que ellos tenían presupuestado. Pero es una opción interesante. Aquí creo que en Colombia todavía no lo tenemos, o no sé si, No ha venido. si alguna casa lo está trayendo, que yo sepa todavía no lo están trayendo. Pues supuestamente es de Wright, ¿no? Pero no, ellos creo que no lo están... Juan, ¿qué opinas del otro coco de esta patología que es el reemplazo articular? Yo escuché, yo no sé si ustedes estaban conectados, bueno, en el Congreso, cuando habló el doctor San Giovanni, que es uno de los que tiene la mayor experiencia con la artroplastia, y él tiene muy buenos resultados. Nosotros, el grupo de nosotros incluso comenzó a hacer artroplastias en algún momento y todas fallaron. No tengo experiencia con eso. No sé, o sea, no sabría qué decirte, como al no tener experiencia, no sé si... Yo creo que es el otro coco que también hemos observado en el que nos ha hablado peste de la prótesis mala, la prótesis del alumno no se debe utilizar porque tiene gran tasa de complicaciones, gran tasa de aflojamiento, pero en efecto la experiencia actual con los nuevos diseños que se está observando, hay que hacer la claridad que como toda prótesis nueva para este tipo de cosas, los seguimientos lo están haciendo las mismas casas que lo producen, entonces tal vez hay un sesgo claro ahí, pero parece que los nuevos diseños están dando mejores resultados. Hace poco, el año pasado tuve la oportunidad en septiembre de ver un nuevo diseño en el último congreso de la Asociación de Pie y Tobillo de Estados Unidos, y la verdad es que esa prótesis creo que tiene que ver con la de San Giovanni. San Giovanni, sí, claro. Y parece que esta está dando muy buen resultado, y yo creo que ese es otro coco que ya vamos a empezar a vencer, igual que la prótesis de tobillo. Igual que la misma lochaqueta que tú nos estás comentando, que fíjate que está dando mejores resultados y no está tan con tantas reacciones como a mí lo que me preocupa de la prótesis, de esa prótesis, es, imagínate que tú para hacer la prótesis tienes obviamente que hacer un rimado, quitar hueso, etcétera, etcétera. Si la prótesis te falla, ¿con qué te queda? O sea,
No, siguiente opción, artrodesis, o sea, todavía no tiene seguimiento para que habría que hacer una artrodesis con con injerto tricornical, pero fíjate que una de las cosas que yo le comento a nuestros residentes es que la cirugía de pie y tobillo hasta hace pocos años era el patito feo, no había nada, eran poquitos instrumentales, todo era como cogido de otras ramas, pero de los últimos 5 años, usted me corregirá un poquito más, el boom que ha tenido en cuanto a salida de dispositivos, diseños, soluciones para todas estas patologías ha sido para mi gusto impresionante y creo que ha ido poco a poco desmitificando ciertas cosas que teníamos metidas en nuestro disco duro. Sí, el tema con nosotros que estamos en el pie del tobillo, obviamente con todas las demás especialidades igual, que vienen saliendo estudios ya de varios años de cosas que se están estudiando. Obviamente uno se forma con ciertos criterios y ciertas técnicas quirúrgicas con lo que tú te formas y en lo que tú crees. Y entonces a uno le cuesta de repente, a mí me pasa, por ejemplo, haciendo con el tema de la cirugía mínimamente invasiva. A mí me parece que, bueno, que la cirugía mínimamente invasiva tiene cabida, sí, perfecto, pero yo no me formé haciendo cirugía mínimamente invasiva y no me siento cómodo con la cirugía mínimamente invasiva del antepié, porque a mí me gusta ver la reducción, ver cómo está, ver si está fijo, o sea, cómo está, ¿entiendes? Entonces, es un tema de tratar de quitarse eso de la cabeza que a veces es difícil. Romper paradigmas, exacto. Exacto, sí. Salir de la zona de confort. Correcto. Bien dicho, doctora. No sé si hay otra pregunta, no veo más preguntas. Parece que no. No, parece. Miremos. El doctor Severini, disculpa, el doctor Severini pregunta protocolos analgésicos. Protocolos analgésicos. Yo a mis pacientes los protocolos operatorios analgésicos son estándar, nunca es un antibiótico profiláctico por 3 o 5 días y un analgésico antiinflamatorio también por 3 o 5 días, y a menos de que el paciente tenga dolor o molestia se le indica, pero no más de eso, que no he tenido por qué mandar más analgésicos para estos pacientes. A veces me ayudo con colocarles un esteroide intramuscular, ¿ok? Que nos ayude un poquito con tipo Betadú, Diprospan, Infracort, lo que sea para tratar de ayudarnos con la inflamación. Yo tengo otra pregunta que me hacen los pacientes para ver los doctores que me pueden sugerir, que aconsejan. Una de las pautas de manejo conservador de esta patología es el tipo de calzado. El famoso calzado tipo rocker bottom o el mecedora. La pregunta del millón es, ¿dónde conseguimos eso en nuestro medio? No sé. Yo le hago propaganda al Skechers, pero la verdad es que no es fácil conseguirlo. No, hay que buscar un zapato, hay que buscar un zapato ortopédico. Hay zapatos ortopédicos para diabéticos, que son esos zapatos para diabéticos anchos que de repente pueden funcionar, pero no. Pues en el manejo general de metatarsalgia parece que funcionan muy bien, y en el alus rígidos también parece que tiene una buena acogida por el tema de la rigidez de la suela. Oye, yo vi ahorita una pregunta aquí. El doctor Narváez pregunta que si el alus valgus más el alus rigidus, el manejo es igual. Sí, bueno, obviamente corrigiendo la deformidad, haciendo la osteotomía necesaria. Tenemos pacientes que han tenido un componente de valgo que le hacemos la osteotomía de Johnswick, hacemos la osteotomía de Johnswick, reducimos manejamos la deformidad y después le colocamos la matriz. Hay una cosa hay un fenómeno que se ve muy frecuente, es muy frecuente, es la asociación de alus rigidus, alus valgus interfalángico. Es decir, en teoría, el paciente con alus rigidus está protegido de hacer alus valgus a expensas de la metatarsofalángica. Es mucho más frecuente la asociación alus rigidus más alus valgus interfalángico. Entonces aquí viene también a jugar papel las teotomías como la Aikin o el Moberg o el famoso Mo-Aikin, que es mezclar el Aikin, que es la cuña cerrada medial, más una cuña dorsal para ganar arcos de movilidad. No sé ustedes qué opinan al respecto. Eso decía el doctor Coughlin eso lo estudió él muy bien, y hay muchos artículos
que hablan de la osteotomía de Moberg. Incluso hay una revisión de estas técnicas para el tratamiento de adultos rígidos, donde hablan del Moberg, que el Moberg obviamente es una de las técnicas. ¿Por qué? Porque él decía que sí, que la única relación o la única evidencia o una única correlación que hay en pacientes con alus rígidos es que muchos de estos pacientes tienen alus valgus interfalángicos. Puede ser por una, digamos, protección de la articulación, que se deforma la interfalángica. Entonces se utilizan este tipo de osteotomías. El problema aquí es que cuando se hace un mover, y que nosotros hicimos muchos movers, lo fijamos con grapas, incluso con suturas, con muchas otras cosas. El tema con el mover es que obviamente sacrificas la flexión plantar, ¿ok? Sacrificas un poco la flexión plantar del dedo, y en el escenario de que tú tengas que hacer una artrodesis, por alguna razón, esa falange va a estar más en dorsiflexión. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo no sé, aquí encontré una pregunta que también del doctor Narváez, que si manejaban de pie reumático. Espérate, yo te... Ya la respondieron. ¿Sí? Ah, bueno, bien, perdón. El doctor Eliezer pregunta, ¿alguna contraindicación en pacientes fumadores o con edad avanzada me imagino que para la técnica de la interposición? Claro, como todo tiene obviamente en el paciente, hay que elegir bien el paciente. O sea, si es un paciente fumador, si es un paciente de edad avanzada, sobrepeso, etcétera, etcétera, probablemente sea mejor ofrecerle una artrodesis, teniendo en cuenta sus comorbilidades. Pero hay que elegirlo bien, por eso hay que elegir bien, tratar de hacer una buena clasificación. Las clasificaciones, a mí me enseñaron que las clasificaciones muchas veces están hechas para volver locos a los residentes, porque tienen que pensar un poco de clasificaciones. Yo simplemente trato de tener, si uno tiene los conceptos claros, ya uno más o menos sabe dónde ubicarlo, pero saber elegir bien el tipo de paciente que se puede utilizar. Yo pienso que sí, que tiene cabida, pero hay que tratar de elegir bien a los pacientes. Eso es clave, eso es clave. No es lo mismo un paciente como el que tú nos mostraste, 50 años, pero muy activo físicamente, etcétera, o de pronto una señora de 60, 70 años cuyo interés en realidad es mejorar el dolor y queremos tratar de evitarle cirugías adicionales a futuro. Entonces, en ese caso, ahí va a tener más cabida, por ejemplo, una artrodesis, que es más predecible a futuro y en teoría, si va bien, no vas a tener que estar reinterviniendo en ese tipo de pacientes. No, sigue siendo el gold standard, definitivamente la artrodesis. El tema aquí, y algo que hemos visto y un fenómeno que es bastante, y haciendo las escalas y viendo a los pacientes, muy pocas veces con estos pacientes uno va a restituir completamente la movilidad del dedo. O sea, va a mejorar un poco, sí, pero lo más importante es el dolor. Es que el paciente no va a tener dolor. O sea, que el paciente va a poder hacer sus cosas y no va a tener dolor. Entonces, a veces uno sacrifica un poquito de movilidad, mejora la movilidad evidentemente, pero no es que vas a tener el dedo, la movilidad completa, unos 70 grados no lo vas a tener, pero el dolor obviamente va a mejorar. Y eso es lo que los pacientes te agradecen. Oye, una pregunta, ¿en cuánto está más o menos el precio de una membrana? Yo sé que hay 2 tamaños, pero ¿en cuánto puede estar oscilando? No tengo ni idea, habría que llamar a Drugstore. Porque de todos modos, listo, los que trabajamos con prepagada y todas cosas, es fácil pedirle y justificar de pronto la posibilidad de conservar la movilidad en un paciente joven, pero la posibilidad en pacientes post, hay la posibilidad de tenerse, pues como los tie rope es una posibilidad para reparar sindesmosis, pero el precio no nos permite usarlo como quisiéramos. Claro. No sé, habría que mirar, no sé. Ok. Pregunta aislada. No sé. ¿Quién más? Parece que no hay más preguntas. Ya no hay más. No sé, doctor Severini, ¿usted alguna pregunta, acotación? No, la pregunta que hacía sobre el protocolo analgésico no era solamente los analgésicos orales, sino como muchos otros casos de estos operatorios que nosotros necesitamos movilidad precoz después de la cirugía,
quería saber si has intentado o tienes entre tu protocolo con el manejo de analgesia postquirúrgica con bloqueos para mejorar la movilidad Bueno, temporal. nosotros como protocolo, yo como protocolo a todos mis pacientes en cirugía, antes de tenga raquídea, no tenga raquídea, o se haga lo que se haga, yo siempre les hago un bloqueo al tobillo, a todo el tobillo, les hago un bloqueo a todos los nervios del tobillo, y eso le da una analgesia postoperatoria bastante buena. Sí, eso ha mejorado bastante el mito de que las cirugías de pie son muy dolorosas. Sí. Tal cual. Esos guanetes son dolorosísimos, eso ya no es así. No, ya, Eso no, ya eso se no. les ha perdido el miedo. Eso del juanete que es doloroso, eso ya se acabó. Es que ahora se hace con láser, esa es la publicidad. El rayo láser, con Sí, el rayo no sé láser. dónde, no sé dónde es eso. Amigos, muchas gracias por su participación nuevamente en este webinar. Me gustó mucho que conversaran entre los tres y dialogaran sobre el tema. Sobre todo, como ustedes lo dicen, que dejar a un lado el mito de que estos pies simplemente tenemos que pensar en artroderzarlos. Hay opciones que nosotros, los que no vemos pie muy comúnmente, no la pensamos, entonces preferiblemente mandarlo donde ustedes, que son los expertos. Muchas gracias por participar, Alberto. Gracias por la invitación. Y Juan, por darnos un espacio de este tiempo de cuarentena para aprender de ustedes. No, muchas gracias, Carlos, y a la orden de lo que necesiten, y muchas gracias por invitarme a este webinar. La charla la podrán observar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Barranquilla. Nuevamente, gracias y los esperamos la próxima semana. Sin embargo, yo la escuché hablando y la sentí. Gracias. Aunque le fumar tanto.